tardes, mi nombre es Rodolfo Cabral, soy investigador local, me gusta mucho la historia, soy ingeniero, museólogo, docente, y hace unos cuantos años empezamos la investigación de la historia de Berazategui. Allá en el año 93 fui socio fundador de la Asociación Orígenes de Berazategui, en la cual nos encontramos muchos viejos vecinos que sabían de la historia del vidrio, sabían de la historia de la zona, sobre todo Rigoló, Lucilo, las fábricas en aquel momento, los loteos. Nos hablaban de los tamberos, de sus abuelos que vinieron a instalarse desde algunos países de Europa a Berazategui, en ese momento Quilmes. Después, en el año 2009, creamos la Comisión de Estudios Históricos de Berazategui, y con la cual ya hemos hecho jornadas históricas. Ya vamos por la octava. Este año 2021 vamos a hacer la octava jornada, ahora el 16 de octubre, en la cual por primera vez la vamos a hacer virtual. Siempre fue presencial. Lo hicimos en el Colegio Rivadavia, en Berazategui Centro, en el Colegio Mario Ward, en Plátanos, y ahora será virtual. La misma será también grabada y transmitida al mismo tiempo en las redes sociales. Muy bien, hemos publicado libros sobre historia, biografías, cuentos, y estamos por reeditar libros que de un socio fundador, Claudio Ufebán, realizó allá desde el año 96, 95 y el último en el 2003. Estos libros están agotados y bueno, los vamos a reeditar. Bueno, la idea es hacer investigaciones sobre los antiguos propietarios, sobre los antiguos vecinos. Investigamos los censos nacionales de 1869 y 1995, sobre las antiguas empresas como Rigoló, los conflictos que hubo ya en el año 13, una gran huelga que prácticamente tuvo apoyo en todo el país, en todas las zonas obreras de Argentina. Hacían festivales en apoyo de los obreros de Rigoló, aquí en Berazategui, como dijimos antes, antiguo partido de Quilmes. Berazategui como partido independiente fue creado el 4 de noviembre de 1960. De 1666, cuando se creó Quilmes, este incluía desde Riachuelo hasta el Arroyo del Gato, aunque los límites tampoco eran demasiado seguros. Estaba el Pago de la Magdalena, el Pago de San Vicente y el Pago de Quilmes. Luego Quilmes se fue dividiendo. La primera división fue después de la caída de Rosas, de la batalla de Montecaseros en 1852. Bueno, el 7 de abril de 1952 se separa una gran parte de ese antiguo Quilmes. Primero se llamó Barracas al Sur, luego en 1904 partido de Avellaneda, Nicolás Avellaneda. Luego se divide de Quilmes en 1872 el partido de Almirante Brown. Con Esteban Adrogué a la cabeza, se le puso el nombre de nuestro primer almirante y gran héroe nacional, que gracias a él la Argentina tiene la estructura actual, si no estaríamos muy reducidos. Luego, en 1891 se separa Florencio Varela, donde uno de sus propietarios era justamente el quilmeño Julio Alejandro Costa. Por eso hay una localidad en Florencio Varela llamado Gobernador Costa. Era propietario y era el gobernador de la provincia cuando
se realizó la creación del partido de Florencio Varela. Luego, en 1910, una parte del viejo Quilmes, que quedaba solamente Quilmes y Berazategui, pasa a Florencio Varela. Se puede decir que es una nueva división. Y finalmente se separa Berazategui, como dijimos, en 1960, tenía en ese momento 120.000 habitantes, la superficie es la misma, unos 218 kilómetros cuadrados, 18 kilómetros de costa. Había poca infraestructura, pocos caminos, pocos asfaltos. No teníamos cementerio, el cementerio se usaba el de Quilmes. El cementerio actual se creó en 1974 en la calle Milazzo, en honor al intendente Milazzo, Nicolás Milazzo, 1973-1976. Como dijimos, se creó el cementerio. Hasta ese momento se utilizaba el cementerio de Quilmes, pero ya estaba en esa época saturado, 1974. Recordemos las grandes empresas. En 1937 se instala Ducilo. ¿Qué significa Ducilo? Du de Dupont e hilo. Podía ser Duhilo, Dupilo, quedó Ducilo. Ducilo fue una gran empresa textil que trabajó hasta hace muy poco tiempo. Sigue trabajando en una pequeña parte. Así tenía nylon industrial, nylon textil, freón, gases, y pertenecía, como dijimos, a la firma DuPont, especialista en productos químicos. Se compró la antigua estancia de los Stanfield y se empezó la construcción. Los proveedores fueron las grandes corralones de la zona. Y la gran empresa que le da el nombre de Capital Nacional del Vidrio a Berazategui justamente es el Rigoló. Rigoló fue creado, se compró una vieja fábrica de vidrio en Capital, 1882, porque los Rigoló tenían una papelería, una librería, pero fabricaban tintas y no tenían frascos. Entonces decidieron fabricarlos, compraron una fábrica y empezó a funcionar. A veces no tenían material, a veces tenían que llamar a los obreros a las casas para que fueran a trabajar. Y finalmente, en 1906, consiguieron fondos, los Rigoló eran franceses, y empezaron la construcción en pleno centro de Berazategui, en el lado oeste de la estación. Compraron una antigua propiedad de los Berazategui, 27 hectáreas, y empezaron la construcción. Empezó la fabricación de vidrio aproximadamente en 1908, lo cual revolucionó toda la zona. Vinieron extranjeros, mecánicos, especialistas en vidrio, se fueron afincando, las quintas poco a poco se iban desapareciendo porque eran vendidas para hacer barrios, los propios Berazategui fueron loteando en el centro. Los Berazategui fue una familia que José Clemente Berazategui nació en 1816 en el actual partido de Tigre, antiguamente se llamaba Las Conchas, y llegó a esta zona del viejo Quilmes en 1837 aproximadamente. En 1838 nace su primera hija, se había casado con una señora viuda, Justa Rufina Fernández, tuvieron 11 hijos, y en 1852 compraron la propiedad que va calle 14, calle 21, la actual avenida Fangio, antigua avenida de los Paraísos, y aproximadamente 139. Eran en total 150 hectáreas, más un triángulo que hoy está entre la calle de la ADB, la 14, y un triángulo que corta todo el bañado. Todo eso hacía un total de 150 hectáreas. Fue político, aparte de ser tambero, hacía muy buenos quesos, hay algunas referencias. Fue político, fue intendente de Quilmes durante 3 meses, 1879, pero renunció por alguna pelea interna. Hoy fallece en 1892
A partir de ese momento ya el paraje se llamaba Berazategui, porque en 1872, 20 años antes de morir, donó al ferrocarril las hectáreas para lo que es la estación, las vías, el cambio de vías, pero los ingleses en ese momento se equivocaron, porque el apellido Berazategui es con S. Él fue bautizado con Berazategui con S, significa lugar de las hierbas. Tegui es lugar, Beraza es una hierba, lugar de las hierbas. Pero pusieron el cartel los ingleses en 1872, Berazategui con Z. Igual esa familia siguió comprando propiedades, siguió votando, siguió trabajando. En los censos nacionales aparecen con S. En los padrones de votación aparecen con S. Recién cuando él fallece, ya la familia adoptó definitivamente el apellido con Z. Así que cositas que pasan cuando no se sabe bien el apellido.